Bueno, y en esta mañana, querido auditorio, pues vamos a hablar de un tema, ya le había anticipado en el intro, de un tema preocupante, de un tema que desde mi muy personal punto de vista, salvo lo que nos diga nuestro invitado del día de hoy, nos han tomado el pelo a los michoacanos, a los mexicanos, con el tema que se ha hecho mucho ruido, el tema de la federalización del sector educativo. Pero bueno, para hablar de este tema y otros en sí, me da gusto saludar a Horacio Eric Avilés Martínez, director de Mexicanos Primero. Eric, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenido. Gracias, Pepe. Bienvenido a tu casa y a tu espacio informativo. Muchas gracias. Eric, un tema que de verdad, desde mi muy personal punto de vista, preocupa. Y lo digo de verdad porque yo no sé qué tengas al respecto, pero desde mi muy personal punto de vista, el tema de la federalización del sector educativo, no. O sea, no hay tal federalización. Así es, fue una sorpresa muy desagradable encontrarnos esto mediante una solicitud de acceso a la información que nos contesta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal, en donde nos da cuenta del convenio, que no es propiamente un acuerdo marco para la federalización, no se entrega la nómina magisterial allá, no se cambia de parte patronal, no llegan recursos extraordinarios a Michoacán y no se resuelve la problemática que data de décadas en el sector. Por otra parte, también vienen un par de anexos en donde también se desmantela toda aquella posición retórica en la que se decía que espérense, ese es el convenio, pero faltan los anexos. No es cierto, los anexos ya también están y son públicos. Y bueno, no hablan en ningún sentido, en ningún momento, de que vaya a haber el cambio de parte patronal o vaya a haber ese rescate integral para las finanzas educativas de Michoacán, que desde Mexicanos Primero hemos pedido desde hace más de una década. Por lo cual, sí, coincidimos con tu apreciación, estamos preocupados. No hay federalización, nos toman el pelo. El recurso lo va a seguir administrando el gobierno de Michoacán. El recurso lo va a seguir poniendo el gobierno de Michoacán, pero quien lo va a pagar es el gobierno federal. Esto es muy interesante desde una lógica política, porque el que mucho reparte, mucho poder tiene. El bueno de la película va a ser el que le ponga el dinero a las cuentas de banco de los maestros. En este caso va a ser el gobierno federal. El gobierno de Michoacán va a aportar el 64% de los recursos y un poquito más del 35% la federación, con lo cual todavía va a quedar un remanente, un dinero que no sabemos de dónde va a salir, por lo cual las finanzas de Michoacán seguirán perpetuando este boquete. ¿Qué va a pasar en el estado de Michoacán en ese sector, Eric? ¿O qué puede pasar? Pues todo parece indicar que es una enorme inercia de décadas la que hay y que va a continuar. O sea, hoy sabemos, por ejemplo, de la enorme división que se ha generado en el magisterio con la escisión, con esta metástasis que realiza la CENTE, y que bueno, ahora vamos a tener marchas de la CENTE, pero por partida doble, que cuando se nos había dicho unas semanas atrás que eso ya estaba controlado, que se estaba olvidando. Sabemos también de subsistemas de media superior y superior que no han recibido sus pagos, bonos y prestaciones en tiempo y forma. Sabemos que el día de ayer convocó la D36, que dirige el profesor Juan Manuel Macedo, a una toma de la Secretaría de Educación en el Estado por la situación de impago de muchos trabajadores. Entonces sigue latente ahí la situación de falta de pago, siguen también los problemas laborales, los problemas sindicales y sobre todo no sabemos de dónde va a salir el dinero para cerrar este año, este ejercicio 2020, máxime que a pesar de que se contrató deuda pública, 4.090 millones de pesos, solamente de estos van 50 millones para construir planteles, infraestructura física educativa en la entidad, pero pues nada. Exactamente, y que pues bueno, no resuelve ni los temas de infraestructura y también perpetúa el boquete, el déficit con el que se está operando este ejercicio perverso que se ha realizado desde hace varios años por parte del Congreso del Estado de aprobar subpresupuestado el monto del gasto educativo cada año y que bueno, al final del ejercicio andan jalando de todas partes dinero para
tapar ese hoyo, pero ya abriendo otros de los siguientes ejercicios, adelantando las participaciones federales o dejando algunas dependencias prácticamente sin gasto, pero con montos muy altos para que este sea la caja chica que ayude a tapar. Prácticas realmente dudosas que dejan descobijados de diversos sectores del desarrollo humano, pero que en el ámbito educativo se magnifican y que aparte, pues bueno, tienen consecuencias transversales. Eric, ¿quiere decir que vamos a seguir viendo manifestaciones, tomas o bloqueos de las vías del tren y demás? Todo parece indicar que sí. La tendencia, el escenario no es favorable, máxime que se acerca el 2021 y sabemos que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se rige por un proyecto político sindical, nunca por la defensa de la educación, ni de los intereses, ni de los derechos laborales de los maestros, sino por temas eminentemente políticos y sindicales, y ellos van a intentar subirse a la autopista hacia el poder que significa las elecciones para gobernador del año que viene. ¿El presidente de la República o la Federación les chamaqueó al sector educativo en el estado de Michoacán? Recordemos que un ala importante de la coordinadora tiene poder de picaporte y acceso directo en Palacio Nacional. Todo parece indicar que lo que sucedió fue que ellos fueron quienes pusieron en antecedentes, desde su muy particular visión, al gobierno federal y solicitaron que se buscara garantizar el pago para los trabajadores de la educación, pero nunca llegaron al fondo, al origen de los recursos. Entonces este acuerdo viene a acotar que se queden sin cobrar los maestros, porque hay una cláusula que bueno es la de cobrarse a lo chino, en donde el gobierno federal, en el momento en el que el gobierno del estado deje de pagarles a los maestros, podrá meter mano directa al Fondo General de Participaciones del ramo 28 y de ahí, de lo que le tocaba a Michoacán, agarrar y transferirlo directamente a los maestros. Pero otra vez, descobijando rubros que no sabemos qué pueda llegar a pasar ante la ausencia de dinero. Imaginemos un hospital, el sector salud, imaginemos la activación económica, el apoyo a migrantes, a población indígena, a todos los temas de desarrollo humano o de asistencialismo que de repente se ven sin dinero porque pues este mes el gobierno decidió no pagarle a los maestros y desde la federación tomaron todo el recurso que había, todo el dinero de las partidas y se redirecciona para cubrir el capítulo 1000 de los maestros. O sea, es otra vez tapar hoyos, abriendo otros y aparte ahora, bueno, a la ciega y con un control desde la federación, lo cual puede resultar bueno porque esta coordinación definitivamente acota ápices de corrupción y de discrecionalidad, pero no resuelve el problema, que ese es el verdadero punto, el verdadero tema. ¿Cómo, cuándo, de qué manera vamos a resolver ese vacío estructural que hay en las finanzas educativas de Michoacán? ¿Cómo vamos a acotarlo y cómo vamos a pasar a otra etapa? Esto no está contemplado en este acuerdo que se ha firmado, estimado Pepe Amable Auditorio. ¿Crees que el tema de corrupción sigue imperando en este sector educativo y ahorita también con esta nueva administración en gobierno federal? Bueno, hay denuncias todos los días en los periódicos de situaciones de violencia, de inseguridad, de acoso laboral, sexual, de que golpean a los niños, de tráfico de plazas, de compraventa de las mismas, de ahora las etapas de jubilación, las escuelas que no terminan de convencer las construcciones que se realizan, que se anuncia que hay obras ya prácticamente terminadas, que cuando uno va a los lugares de los hechos, pues no están ni siquiera a veces iniciadas. Las cuestiones de las cooperativas o de los seguros escolares que contratan las escuelas públicas mediante acuerdos muy dudosos que toman las asociaciones de padres de familia, que los padres de familia se convierten en proveedores de la propia cooperativa o de las compras que hacen los planteles de sus hijos. En fin, hay muchos indicios de que todavía no hemos logrado erradicar el vicio, el flagelo de la corrupción, que aparte es metamórfico, que busca los vacíos y por ahí ingresa a donde haya dinero, a donde haya poder, donde haya recursos, donde haya posibilidades de crecer y medrar. Y no hay los candados institucionales aún fuertes, firmes, para poder dejar atrás esta etapa. Sigue habiendo decenas de casos día a día que se dan y de los cuales, bueno, nada más hay que abrir las redes sociales. A nosotros, a Mexicanos Primero, nos llegan gran cantidad de denuncias y pues estamos
muy en la sintonía de que es necesario un verdadero grupo de tarea que resuelva el tema de la corrupción desde adentro, porque no podemos seguir siendo como sistema educativo una veleta al vaivén de los tiempos políticos, económicos, ahora de déficit financiero o de inseguridad, como se vivió el fin de semana pasado, en donde el viernes no hubo clases, este lunes también poco se arrancó de manera natural, normal esta semana en el territorio de Buenavista, Tomatlán, Tierra Caliente, por las situaciones que nos describes aquí en 90 grados. ¿Crees que le llegaron al precio a la representación del sector educativo ahí en el gobierno federal? Por el tema de la federalización. Bueno, más que una llegada de precio, considero que fue... ¿Ignorancia? Pues yo creo que el exceso de presión que realiza el magisterio en Palacio Nacional, de decir, no, es que ahí hay corrupción, ahí hay esto, ahí hay lo otro, y bueno, vamos entonces a acotar al gobierno del Estado. Pero pienso que nunca hubo una visión única de equipo negociando por Michoacán. Cuando todos los grupos en Michoacán van por separado en lo oscurito a establecer una relación bilateral, pues se genera lo que se llama gobernabilidad a la vieja usanza, no una verdadera gobernanza, no un panel abierto, un ágora donde se discuten los problemas y se logran soluciones integrales, transversales ni colectivas. Entonces, lo que pasa es lo mismo que sucedió con la historia de la conquista de Michoacán, que nunca hubo un frente común contra los españoles. A los michoacanos nunca nos conquistaron los aztecas, pero nunca fue necesario que nos invadieran porque estábamos tan divididos, tan balcanizados, que entraron como Pedro por su casa. Y así Nuño de Guzmán lo logró, y así ahora desde la federalización, desde la federación, pues bueno, ellos toman medidas porque nos ven balcanizados, porque nos ven fraccionados. Hablábamos de lo de la CENTE, pero también podemos hablar de todas las tribus que hay incluso al interior del propio gobierno del Estado, de la propia Secretaría de Educación en el Estado. O sea, Michoacán es un ejemplo de cómo no hacer las cosas en materia de unidad hacia una visión de futuro. Y gracias a eso, pues hacemos el ridículo, como seguramente lo pudieron percibir desde la federación, de que cada quien llega con su tema y cada quien llega con quejas, con acusaciones intercambiadas, pues tienen que poner un acotamiento. Pero el recurso, que era lo que en realidad necesitábamos, el salvaguardar el derecho a aprender de los niños, niñas y jóvenes de Michoacán, quedó pospuesto para un segundo momento, y eso es lo verdaderamente lamentable. Ojalá aprendamos a lavar la ropa sucia en casa y a ponernos de acuerdo aquí para poder hacer peticiones a otros órdenes de gobierno y poder coordinarnos de mejor manera, con mayor asertividad. ¿Crees que las consecuencias entonces, o los platos rotos, como luego se dice popularmente, los van a seguir pagando los niños? Eso es por descontado, eso es 100% seguro. De todo esto vienen más marchas, más movilizaciones, va a venir otra vez el déficit financiero en 6-7 meses, si no es que antes, mientras toda la carrera político-sindical del marchómetro para poder venderse el mejor postor. Y pues como ya lo hemos vivido, vamos a seguir esperando a que haya una verdadera rectoría de la educación en la entidad que ponga a los niños, niñas al centro, y por supuesto en un segundo plano, pero no menos importante, los derechos laborales de los maestros. Todo trabajador tiene derecho a recibir su quincena. Esto no debería ser materia de debate, deberíamos estar hablando de educación, de modelos pedagógicos, de innovación, de investigación, pero estamos hablando hoy de que si los maestros tienen o no la posibilidad de tener garantizada su quincena, y pareciera ser que sí, pero ¿de qué manera? Hay mucho por transitar todavía para que Michoacán alcance a la media nacional, al resto de los maestros del país, donde cada día 15 ellos tienen segura su quincena y no están pensando en a ver si me depositan o no. ¿Crees que aún se puede por allí enderezar el tema y buscar echar atrás los acuerdos que ya por allí hay en la federación en este tema del sector educativo? Considero que podría haber segundos acuerdos, terceros acuerdos, que podría seguir el proceso de negociación de manera pues ya mucho más horizontal, también más unida, más arropada de parte de Michoacán. Creo que el gobierno del Estado puede hacer un enorme esfuerzo por integrar todas las voces, las expresiones, y lograr generar una propuesta única, legitimada, verdaderamente consensuada,
que se presentara ante la federación, incluyendo, por supuesto, a la disidencia magisterial, a las expresiones sindicales, y que no tenga al frente, al centro, el derecho a aprender de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Michoacán como un interés superior, que esté buscando intereses aviesos, particulares o una agenda confidencial inconfesable, pues exhibirlo y reducirlo a su justa expresión. No podemos seguir negociando de esta manera entre michoacanos, no podemos seguir jugando ese juego de suma cero con los recursos educativos de la entidad. Yo creo que ya vale la pena que el gobierno del estado haga esa gran convocatoria a todas las expresiones sindicales y gremiales para lograr ahora sí presentar un alcance, una segunda propuesta en la cual sí se hable de cómo se va a rescatar a las finanzas educativas de Michoacán. ¿Crees que hace falta reformas? Sí, ¿son necesarias las reformas? Creo que hay un marco normativo muy amplio, pero al mismo tiempo flexible. La reforma que realiza Andrés Manuel López Obrador, que es una segunda generación respecto a la que se hizo con Peña Nieto, tiene muchas posibilidades de moldearse en lo local, de implementarse a la medida en lo local. Si pudiera más bien generarse la voluntad política, considero que el marco normativo está prácticamente a la orden, a la disposición para poder generar una ruta de solución para Michoacán. Yo no creo que esté propiamente en el legislativo, fíjate, ni tampoco en un convenio. Yo creo que está más en la manera de construir acuerdos en Michoacán, el camino, la ruta hacia la solución de este problema que pues nos tiene parados en prácticamente del resto de los ámbitos del desarrollo de Michoacán. Entonces nada más hacer los acuerdos que realmente se ajusten a la realidad, a las necesidades. Y sí, y por supuesto ser planteados por todos, no ser otra vez víctimas de algo que se aplicó hasta el cansancio en Michoacán, de los acuerdos bilaterales, de los acuerdos tripartitas en el máximo de los casos. Y en muchos de ellos por abajo de la mesa. Exactamente, y donde se pierde la fuerza, se pierde la representatividad, se pierde la legitimidad, se pierde la voz del consenso en una mesa de negociación, en una mesa de petición ante la federación. Y que bueno, ahí tenemos un convenio que es una buena medida de la capacidad de los michoacanos de ponernos de acuerdo. En lugar de recibir más recursos, recibimos un acotamiento, un manazo. Director, ¿algo más que agregar? Pues agradecerte el espacio y bueno, vamos a seguir de cerca esto, esperemos que haya buenas noticias, pero ya con dinero fresco, con soluciones para los maestros de Michoacán, que a su vez son los primeros garantes de la educación de nuestros hijos, mi estimado Pepe. Gracias por el espacio. Ojalá nos permita por ahí seguir con estos temas, hablando de verdad, estos temas tan interesantes, porque créanme, lo digo de verdad, no puede ser posible que se juegue con la educación, no puede ser posible que se nos tome el pelo. En lugar de mejorar, parece que vamos para atrás, desde mi muy personal punto de vista. Con esto, bueno, con el tema de la federalización se esperaba ahí un respiro a las finanzas del Estado, pero así, ¿hay respiro? No hubo respiro, hace falta todavía ahí un faltante muy importante de recursos que seguramente a fin de año estarán jalando del presupuesto 2021 como siempre le hacen. Pues muchísimas gracias. Le agradecemos de verdad a Horacio Erix Avilés Martínez, director de Mexicanos Primero, de verdad por haber aceptado esta invitación y hablarnos de esos temas de interés para usted, para nosotros y para todos. De verdad, muchísimas gracias.